Buenas noches, actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. El nombre del asesor es José Luis Gaona Esparza. El reto es el número 5 de nombre y criterios del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Mi nombre es Nelly Camilo Vicencio con matrícula 22254 y la fecha de elaboración de este trabajo es el día de hoy, que es 17 de junio del 2023. Comenzaré con la actividad que es la parte 1. Dice, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. En los hechos del presente caso se refiere al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. La causa penal fue dirigida a la Jurisdicción Penal Militar no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dice que la fecha que de la presentación de la petición 12.511, el 15 de noviembre del 2001. Fecha del informe de admisibilidad 65/05, el 12 de octubre del 2005. Fecha de informe de fondo 60/07 de 27 de julio del 2007. El procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la fecha de remisión del caso a la Corte Internacional de Derechos Humanitarios del 13 de marzo del 2008. Petitorio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco. De otro lado, solicitó que se declare el cumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana. Petitorio de los responsables de las víctimas. Los representantes solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 11 de la CIDPF, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. Por otra parte, solicitaron declarar al Estado responsable por la violación de los de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en concordancia con los artículos 1, inciso B y 9, en perjuicio del señor Rosendo Radilla y de sus familiares. Además, solicitaron al tribunal que se declarara la violación del artículo 13 en relación con los artículos 8 y 25 y 1.1, todos los de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1, inciso A y B.
La fecha de la audiencia entre la Corte Internacional de Derechos Humanos fue el 7 de julio del 2009. Como conclusión, por lo que el 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos notificó la sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Rodilla Pacheco por parte de militares en 1974. La Corte Internacional de Derechos Humanitarios halló que el Estado mexicano responsable de la violación de los derechos humanos, de la libertad, a la integridad personal, a la vida y el reconocimiento a la responsabilidad jurídica del señor Rosendo Rodilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional. Por lo anterior, la sentencia presenta un triunfo significativo del motivo de familiares y víctimas de los crímenes cometidos por el Estado durante la denominada Guerra Suiza, que durante las décadas han luchado por obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. En efecto, la sentencia es un memorándum certero sobre los múltiples pendientes en México en materia de reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, la justicia transicional y el derecho a la verdad histórica. De igual modo, la sentencia apunta hacia la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y a la limitación de la jurisdicción militar en casos de violaciones graves de los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses, ambas prácticas persistentes en el México de hoy. Bueno, y creo que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.